¿Qué es la ideología de género y por qué Dios la aborrece? En este estudio vamos a tratar este tema acerca de la ideología de género, una enseñanza que se ha infiltrado aún dentro de las escuelas y se está propagando, podemos decir, a nivel mundial, o más bien ya se ha propagado. Pero ¿qué es la ideología de género? La ideología de género, pues básicamente es una enseñanza donde se enseña que el hecho de que la persona nazca, ya sea femenino o masculino, eso no lo identifica con ese género, con ese sexo biológico. La persona puede ser, aunque nazca mujer, por ejemplo, puede ser o identificarse como un varón o viceversa. El hombre, si nace varón, masculino, eso no lo identifica, según la ideología de género, como un varón. Puede sentirse mujer o identificarse como una mujer. Pero esto es contrario a la enseñanza establecida en la palabra del Señor, en la Biblia, porque la Biblia es clara, es específica, que al principio varón y hembra los creó el Señor. Dios no creó dos Adanes, Dios no creó dos Evas, Dios creó Adán y Eva, hombre, mujer, masculino y femenino. Es fácil de entender, pero vivimos tiempos donde la sociedad está moralmente corrompida, que cree que nació en un cuerpo equivocado. Por ejemplo, si nació varón y supuestamente ellos se identifican como mujer, creen que nacieron en cuerpos equivocados. ¿Pero acaso Dios comete errores? En ninguna manera. Dios no se equivoca. Dios es un Dios soberano. Si Él determina al hombre que nazca varón, ese es su género, o viceversa, a la mujer. Incluso científicamente hablando, se ha comprobado que cuando un hombre nace varón, es varón. Y si nace mujer, la mujer su cuerpo es femenino. Así de simple. Pero vemos tiempos, como dije anteriormente, que la sociedad está moralmente corrompida. Se ha degradado al punto, ha evolucionado la ciencia, pero la evolución moral del hombre está por los suelos. No ha evolucionado, se inventa tantas enseñanzas, tantas ideas que corrompen o van contrario a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué Dios aborrece la ideología de género? ¿Por qué? Porque atenta contra lo establecido por Dios, contra el diseño establecido por Dios. El Señor, cuando instituyó el matrimonio, lo instituyó, como dije anteriormente, varón y hembra. No lo instituyó con dos varones para que se promulgue o se aprueben leyes y se pueden casar hombres con hombres, como lo están aprobando en muchos gobiernos. Tampoco Dios creó dos Evas para que se case mujer con mujer. Pero es muy común en la actualidad que se case mujer con mujer, hombre con hombre, pues lo han aprobado en varios países, gobiernos, leyes que se han establecido pidiendo los derechos, los que practican, podemos decir, esta enseñanza, los que se hacen partícipes y de esta ideología de género. Sin embargo, esto es contrario a lo que enseña la palabra del Señor. La Biblia dice claramente, no te echarás con varón como con mujer, porque es una abominación ante los ojos de Dios. El Señor Jesús dijo, ¿no leíste que al principio varón y hembra los creó el Señor? Dios los creó varón y hembra. Dios los creó mujer y hombre. Y así es como se reproduce el ser humano en la tierra. Un hombre con un hombre no se puede reproducir. Quizás digan, pueden adoptar hijos, pero van a continuar con la misma enseñanza de la ideología de género, lo cual es contrario al diseño establecido por Dios. Atenta contra lo establecido por el Señor. Quizás pueden decir, pueden adoptar, porque la mujer, si le gustan las mujeres, puede decir, se puede casar. Bien, pues la mujer, así como el hombre, es libre de tomar sus decisiones. Dios, lo hermoso de esto es que Dios no obliga a nadie. Digo lo hermoso porque Dios le da al hombre la libertad de escoger qué camino tomar. Y el hombre es libre, porque el hombre es libre, así como la mujer, para tomar las decisiones que quieran respecto a la ideología de género, del tema que estamos hablando, así como cualquier otro camino que quiera el hombre tomar. Por ejemplo, está la enseñanza de la ideología de género, la quieren infiltrar en las escuelas. Pero el hombre, así como la mujer, es libre para decidir, yo acepto esa ideología, yo la acepto, porque
Si ponemos de ejemplo un hombre, puede decir, yo me identifico como mujer, y es libre. Pero lo que no es libre el hombre es de los juicios que vienen para su vida. Porque vienen juicios para la vida del hombre. Vienen juicios para la vida de la mujer de quienes practican estos pecados. Recordemos en el caso de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dice la palabra del Señor, que eran naciones perversas, ciudades perversas. Lot fue llegando hasta esa ciudad, estableciendo sus tiendas, y llegó como forastero a esa ciudad de Sodoma. Pero, en cierta ocasión, cuando llegaron a visitar a unos ángeles a casa de Lot, Lot los acogió. Pero antes de que se acostaran a dormir, dice la palabra del Señor que los ángeles se acostaban a dormir antes, y los hombres de la ciudad perversos, desde el más viejo hasta el más joven, se rodeó la casa de Lot y le pidieron a Lot que sacara a esos ángeles, a esos hombres, para conocerlos. No es que le querían conocer del verbo, hey, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es fulano de tal, mucho gusto en conocerte. No se trata de ese conocer, se trata de tocarlos o tener relaciones con ellos, para que no nos censure YouTube, vamos a ponerlo de esa manera, tener relaciones con ellos. Entonces vemos la perversidad de podemos decir, la corrupción moral que había en esa ciudad. ¿Y qué sucedió con esa ciudad? Bíblicamente Dios la destruyó con fuego. Ahora bien, si aplicamos todo eso a los principios bíblicos del día de hoy, el día de hoy está por los suelos la moral. Personas que se identifican supuestamente siendo varones como mujeres, o mujeres que se identifican como varones, por misericordia del Señor no ha llovido fuego del cielo y ha consumido esta humanidad, porque está peor que sus días. Los hombres LGBT pidiendo sus derechos, así como las mujeres pidiendo sus derechos, y gobiernos dictando leyes. Eso nos da a entender el grado de corrupción moral que vive el hombre. Pero como cristianos, ¿cómo es nuestro accionar? ¿O cómo debemos enfrentar toda esta ideología de género? Porque, como sabemos, es contrario a las leyes del Señor. Pero nosotros, como cristianos, lo que estemos llamados es a proclamar el mensaje de salvación a la gente inconversa. Así es lo que estamos llamados a enseñar a los creyentes los valores morales. Si la gente se enoja, porque es obvio que se va a enojar si les tocamos el tema, porque es un tema muy controversial, se va a enojar si les tocamos el tema de esta ideología de género. Pero si lo estamos haciendo bíblicamente, no tenemos por qué temer. Es bíblico. ¿Y cuál es nuestro rol? Pues seguir predicando como iglesia, anunciándoles que Dios detesta esa enseñanza, que Dios detesta esas prácticas abominables. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, es contrario al diseño establecido por Dios, porque Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer para que de allí formaran un hogar donde Dios sea el centro de ese hogar. Pero estas prácticas están por doquier y en los últimos años se han multiplicado, se han, pues podemos decir, aumentado, y más también financiado por los gobiernos, poniéndoles hasta su día, porque donde quiera que la persona camine, donde quiera que vayamos caminando, pues hayamos necesidad también de que las personas necesitan a Cristo, y hayamos también, podemos decir, este grupo de gente. Antes no se miraba a gran extremo esta clase de gente, sí existía. Por ejemplo, allá donde yo vivo, esta gente que practicaba podemos decir, este pecado, esta enseñanza, hacían sus grupos, ellos se apartaban, hacían sus grupos allá, sabes qué harían allá, pero hacían sus grupos ellos. Y uno, como el pueblo era pequeño, pues uno los conocía, yo los conocía, sabía quiénes eran, pero ellos no se identificaban así como la gente se identifica, o la gente lo publica en la actualidad por las redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube. No lo publicaban en videos así, sino que hacían sus reuniones, se apartaban de la sociedad, pero hacían sus reuniones entre ellos. Pero en la actualidad la gente lo propaga por las redes sociales, publican su pecado, no lo disimulan. Y se está propagando esto a nivel mundial, o se ha propagado ya, podemos ponerle. Como el internet gira a la velocidad más rápido que la luz quizás,
pues se propaga todo esto. Y lo triste y lamentable es que quieren enseñar a nuestros hijos que también es normal, porque el homosexualismo, el lesbianismo, lo ven como algo normal ya en la sociedad. Lo ven como algo ya normal. Aún también el desnudismo, la desnudez la ven como algo normal. Puede ver la persona, porque entre más pasa el tiempo, el hombre se va degradando más y más en lo moral. Pero todo esto es contrario a lo que enseña la palabra del Señor, porque Dios demanda santidad. Dios demanda santidad de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Y es fácil de entender. Aún hay personas allá afuera en el mundo que reconocen que el matrimonio es entre dos personas, hombre y mujer. Hombre y mujer. Y que ese matrimonio es instituido por Dios. Y si hay personas en el mundo que lo reconocen, ¿cómo no reconocerlo nosotros? En los tiempos de Cristo, los fariseos lo reconocían, que el matrimonio era de hombre y mujer. También en la actualidad lo reconocen. Pero es triste y lamentable que hay iglesias que han abrazado también lo que es la ideología de género. Tienen su bandera de arcoíris afuera. Y eso es contrario a lo que dice Dios en su palabra. Pero lo están abrazando, lo están agarrando. Porque dice, los fariseos, ellos aceptaban el matrimonio que era de dos personas. Porque en cierta ocasión, recordemos que le preguntaban al Señor Jesús si es lícito dar carta de divorcio al hombre y la mujer. Pero Dios, el Señor Jesús le dijo, lo que Dios instituyó, no lo separe el hombre. ¿Y qué Dios instituyó? Dios instituyó varón y hembra, los crió. Más imaginemos que de la costilla de Adán, cuando Dios lo durmió, hubiese creado un varón. ¡Ay, Dios mío! Si hubiese despertado a Adán y hubiera visto un varón bigotón al lado, se hubiera espantado. ¿Pero qué fue lo que vio? Una mujer hermosa, y se enamoró Adán de Eva. Pero se imagino, si hubiera visto despertado un hombre ahí bigotón, se hubiera espantado. No, pero Dios es sabio. Dios creó a la mujer. Y Adán se enamoró de su mujer y la aceptó y le puso varona, porque del varón fue tomada. Ese es el modelo bíblico de Dios. Ese es el modelo que se debe seguir. Y no importa lo que el mundo enseñe. No importa si quieren filtrar la ideología de género a la fuerza. Como cristianos sabemos cuál es el modelo bíblico. Y no importa que aún todo el mundo quiera enseñar otra cosa. Nuestro deber es expresar valerosamente y con valentía la palabra del Señor. Porque como cristianos debemos estar versados en la palabra y saber qué la palabra nos enseña respecto a la ideología de género, que Dios la aborrece, que un afeminado no heredará el reino de los cielos, que los que se echen con varones no heredarán el reino de los cielos. Lo dice la palabra del Señor. No lo heredarán. El diseño divino, Dios es el creador. Él es el creador del hombre y la mujer. Dos diferentes, géneros diferentes. Al hombre lo formó del polvo de la tierra y a la mujer de la costilla del hombre. Pero el hombre es libre, como dije anteriormente, de escoger si quiere abrazar la ideología de género, pero no es libre para evitar los juicios que vengan sobre su vida. Pero Dios, dice la palabra del Señor en Romanos 1:28, que por cuanto el hombre no quiso dar gloria a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por cuanto ellos que decidieron abrazar el pecado, le dijeron al pecado, yo te quiero a ti pecado. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada, por lo cual se echaron hombres con varones, el hombre dejando el uso natural de la mujer, se sentó en sus lascivias unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, depravación, vino también el incesto, la bestialidad, todo eso vino a causa, a raíz del pecado, porque el hombre rechazó a Dios y abrazó lo que es el pecado. Y ahora vemos la corrupción moral. Romanos capítulo 1 nos dice, ahí está el grado de decaimiento moral del hombre, como el hombre cayó, el pecado del hombre, y como Dios lo entregó. Entonces dijo, no, pues tú no quieres sujetarte a mis mandamientos, pues dale rienda suelta a tus placeres. Y cuando el hombre le da rienda suelta a sus placeres, cae en un grado de nivel, podemos decir, tan bajo que puede caer. Pero es por causa
del pecado. Entonces podemos decir que la homosexualidad, el lesbianismo, todo esto provino por causa del pecado. No es que el hombre nace homosexual o que la mujer nace lesbiana. No es que Dios lo haya creado así, porque Dios no lo creó así, porque bíblicamente hablando es un pecado. No es que nace de esa forma. Porque como dije anteriormente, incluso científicamente se ha comprobado que se nace hombre o se nace mujer. Entonces también, bíblicamente hablando, Dios no lo creó así, de esa forma. Es un pecado que está atado y que Dios lo puede salvar. Dios lo puede liberar. Hay casos de homosexuales que han sido rescatados para la gloria de Dios y ahora se han convertido en pastores, predicadores de la palabra. Y Dios los puede salvar. Y el llamado también es para ellos, para que vengan a los pies del Señor Jesús, sean salvos, sean libres, sean perdonados, y Dios los puede perdonar. Pero ¿qué sucede? Como dije anteriormente, el hombre es libre. El hombre tiene que tomar la decisión, así como la mujer, de decir: te acepto, estoy cansado de esta vida y quiero vivir para ti, Señor. Y puede el Señor limpiarlo, transformarlo, hacer una nueva criatura. Pero el hombre tiene que abrir las puertas de su corazón, porque Dios no hace nada a la fuerza. Dios es un Dios de amor, es un Dios veraz. Pero el hombre tiene que abrazar, acatar los mandamientos del Señor. Porque aunque haya un grado de moralidad bajo, Dios tiene misericordia. Y solo el matrimonio hombre con mujer fue establecido por Dios. Y ahí es donde se concentra. Es el modelo bíblico. Si la Biblia dijera otra cosa, pues lo aceptaríamos. Y también si el hombre pues leyera la Biblia, comprendiera que el modelo bíblico es hombre con mujer. Si la Biblia se leyera en las escuelas desde niños, todos aprenderían cuál es el modelo bíblico que Dios diseñó para el matrimonio, hombre con mujer. Y la ideología de género la desecharían de las escuelas. Pero como el pecado ha abarcado tanto terreno, ha ganado tanto terreno, esta ideología de género la quieren implantar, o incluso hay lugares donde la han implantado ya en las escuelas. Pero Dios es grande en misericordia y puede rescatar a esas almas y puede transformar incluso los gobernadores también. Bueno, el tema de la política sería para otro video, pero Dios es lo que quiere, que se quiten, que desechen toda esa clase de pecado, porque una persona inmunda no heredará el reino de los cielos. Dios es santo, Dios es veraz, Dios es justo, y Él quiere que se obedezca a su palabra, es lo que Él demanda. Porque la Biblia, estamos hablando bíblicamente, la Biblia cataloga como injusto a una persona afeminada. Porque las Escrituras presentan el Evangelio de Jesucristo como la única solución para el pecado. Pero si el afeminado lo rechaza, está rechazando al Señor Jesús. Pero también es bueno que recordar que la Biblia llama al pecado por su nombre. Y no podemos, como cristianos nosotros, cambiar la palabra del Señor. No podemos. No podemos cambiar la palabra del Señor. Tampoco como seres humanos no podemos nosotros redimir al hombre de su pecado, solamente Cristo. Y un cristiano verdadero no va a cambiar la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dijo que algunos estaban fuera de control en la iglesia y había inmoralidad en la iglesia de Corintio. Hablando de Corintios 9, le dijo que los injustos no heredarán el reino de Dios. La injusticia es un pecado tan grande también, y el hombre injusto por naturaleza, pues el pecado es una herencia que todos traemos desde Adán y Eva. Y la Biblia dice que el pecado entró ¿por quién? Por un hombre, por Adán. Y desde Adán todos nacimos contaminados por esa herencia pecaminosa del pecado. Y entonces la homosexualidad también es un pecado grave, porque la homosexualidad no se corresponde con la justicia divina revelada en la palabra respecto a la diferenciación de dos géneros, el masculino y el femenino. Entonces te tiene que enseñar acerca de la santidad, porque el pecado de la homosexualidad pues acredita la identidad de afeminados y también a quienes los practican, los homosexuales. Pero yo sé que es un tema controversial, pero es bíblico que Dios aborrece todo ese pecado,
porque en los versículos 9 y 10 de Corintios, de la iglesia de Corintios, la primera de Corintios 6, capítulo 6, dice la palabra del Señor que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Pero también sigue también adelante y dice que los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que son los de la ideología de género, los de LGBT, los que se echan con varones, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y los estafadores, no heredarán el reino de los cielos. Ay, Dios mío. Y la iglesia está llamada a revelar al hombre su pecado. Aunque el hombre se enoje, aunque el hombre diga es mentira, y aunque el hombre lo rechace, y aunque el hombre nos desacredite y nos diga toda clase de mentiras por causa del nombre, somos la iglesia del Señor, debemos ser luz del mundo y tenemos que predicarles el Cristo. En las redes sociales a mí me han dicho hasta blasfemo predicar la palabra, blasfemo, mentiroso, pero no por eso voy a dejar de hablar a Cristo, no por eso voy a dejar de decirles que Cristo es el único medio para ser salvo y que la ideología de género es un pecado aberrante ante los ojos del Señor. Dios te hizo mujer si naciste mujer, Dios te hizo hombre si naciste hombre. No estás en un cuerpo, podemos decir, errado, equivocado. Así te hizo Dios. Si eres femenina, Dios te hizo femenina. Si eres masculino, Dios te hizo masculino. Pero en la actualidad se quieren catalogar o se identifican como unicornio, como perro. Se puede identificar el hombre como quiera, como un perro, como un unicornio, como lo que quiera, como un zapato, lo que se le dé la gana, una mariposa, cualquier cosa te puedes identificar. Pero lo que quiero decirte es que eres un hombre si naciste hombre y una mujer si naciste mujer. Y de ahí no hay más. El gobierno te puede instalar tus propios baños, baños para no binarios, baños para trans, baños para lo que sea. Pero eres un hombre, te puedes operar, hacer las operaciones a tu cuerpo, cualquiera que sea, pero eso no cambiará como Dios te haya creado. Es lo que quiero que comprendan. Eso no cambiará que Dios te haya creado varón si naciste varón, o que Dios te haya creado hembra si naciste hembra. Aunque te operes todo lo que te quieras operar, te extirpes todo lo que te quieras extirpar, saques todo lo que te quieras sacar, eso no cambiará nada. Y no te vas a sentir mejor. Por ejemplo, si naces masculino y quieres ser femenina, aunque te operes, no te vas a sentir mejor. Hay casos en que se ha visto ya testimonios reales de hombres que nacieron hombres que supuestamente a la ideología de ellos estaban en cuerpos equivocados, se operaron transformándose en mujeres. ¿Qué sucedió? No les agradó la vida, se arrepintieron y llegaron al punto de quitarse la vida algunos. Otros viven en estrés porque supuestamente iban a ser muy felices. ¿Cuál mentira de Satanás? El hombre es hombre, la mujer es mujer. Es fácil de entender. ¿Por qué tanta complejidad? ¿Por qué le vamos a dar tantas vueltas al asunto cuando la Biblia es clara y nos revela todo lo que tenemos que saber y comprender en cuanto a esto? Que Dios los creó varón y mujer y nada más. ¿Por qué los gobiernos quieren darle tanto beneficio? El gobierno no se interesa por la sociedad. Los gobiernos buscan sus beneficios para ellos mismos, para obtener el voto de estas personas solamente y sacarles los beneficios a ellos, obtener o aprovecharse de los votos, de los beneficios de estas personas. No es que les interese, por favor, al único que le interesan las almas de estas personas es a Dios, es al único. Pero en la actualidad piensan que le interesan al gobierno. No, mentira. Pero Dios los sigue llamando al arrepentimiento. Bueno, y repito, te puede poner el baño que quieras, te puedes operar lo que quieras, transformarte tu cuerpo como sea, pero sigue siendo de el modelo que te creó Dios, hombre o mujer, y de ahí no va a pasar, de allí no pasa. Ha estado, o está, mejor dicho, incluso científicamente comprobado, porque si el hombre muere y se le hace un estudio después a los huesos, se determina el género de la persona, si es masculino o femenino, solamente por los huesos también. No necesitamos darle tanta vuelta al asunto.
Viceversa también con la mujer. Porque así los creó Dios. Aunque el hombre niegue la existencia de Dios, somos creación de Dios. Como creación de Dios. Y de ahí el hombre pues pueda negarlo también, pero somos la creación del Dios Todopoderoso. El matrimonio es entre dos personas, también hombre y mujer. Y se tiene que aceptar, porque debemos aceptar lo que Dios, como Dios nos ha creado. Y estamos, la iglesia, para dar a entender el pecado al hombre y que el hombre se arrepienta, el hombre como la mujer, porque si se rechaza a Cristo, no se heredará el reino de los cielos, no se heredará la salvación, no se heredará nada de eso. Pero cuando confías tus pecados, Dios te puede salvar, Dios te puede libertar, y Dios es el único que puede hacernos libres. No hay nadie que puede salvar más que Cristo. Nadie. Él es el único cordero inmolado que fue inmolado por nuestros pecados, por nuestra salvación. Solamente en Cristo hay victoria. Solamente en Cristo hay ese perdón de los pecados. Y la ideología de género pues es un mal que está contaminando al mundo entero. Tanta cosa que se está enseñando. Dios tenga misericordia de las personas que viven así y vengan a los pies de Cristo. Y si hay más personas que piensan que están en cuerpo equivocado, no se engañe, amigo, no se engañe, porque Dios lo que hace, lo hace muy, pero muy bien. Gracias por llegar a esta parte del estudio. Si le gustó el video, denle me gusta, también ayúdanos a compartirlo para llegar a más personas. Ayúdanos a llegar a más personas. Te lo bendiga y nos miramos en el próximo video.